sobre el mismo, adelantando algunas proyecciones sobre la economía nacional que se espera el siguiente año. Las primeras reacciones de Morena las vamos a presentar a través de nuestro diputado Vidal Llerenas para ir asentando los temas que van a ser centro de la discusión en los siguientes días. Le damos la palabra a nuestro diputado Vidal Llerenas. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Ya tardes, ¿va? Es cambiando la tarde. Bueno, quisimos platicar con ustedes teniendo una primera reacción al paquete de ayer. Evidentemente, pues serán varios los días que se requieren para analizar algo tan complejo, luego los datos tampoco se presentan de la manera más sencilla. Nosotros queremos, creo que hay 10 puntos principales, vamos a presentar decálogo, ¿va? También como Peña luego lo hace, 10 puntos en donde creemos que puede ser la primera parte de la discusión, a reserva de que existan otros más que seguramente van a salir durante estos días, ¿no? Primero, bueno, nos parece que el paquete pues es recesivo en buena medida porque recorta el gasto de inversión y programas productivos, por ejemplo, los del campo. Comunicaciones tiene una reducción de 25% y la Secretaría de Agricultura de 20%. Entonces, evidentemente, es un presupuesto que con respecto al presentado 2015 sí reduce la inversión y sí reduce programas productivos. Esto no es sorpresivo. En el recorte que hizo en el gobierno federal de 125,000 millones, más del 75% eran a la inversión. Entonces, pues va acorde a lo que había hecho el gobierno y esto es preocupante porque el presupuesto federal, al tener menos inversión, pues tendrá menos capacidad de impulsar el crecimiento económico. Y esto también se refuerza con la idea de que el presupuesto de Pemex y de CFE se ha reducido. Eso también pasó con el recorte de 125,000 millones. La mayoría del recorte fue a Pemex y a CFE y estamos viendo el mismo efecto. Es decir, hay poco interés o hay un interés en desmantelar las empresas del Estado vía reduciendo la inversión de las mismas en este proyecto y durante el año pasado, durante este año, donde se hizo el recorte. Tercero, el gasto en educación sí se reduce. Hay una reducción en CEP de casi 5%, entonces hay una supuesta reforma educativa que no está acompañada con mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en programas, y hay un presupuesto en cultura de más de 2,600 millones de pesos menos de lo que se aprobó en 2015. Especialmente la parte del INAH parecería preocupante, ahí es donde está siendo el recorte más grave, y pues es paradójico porque se anuncia una Secretaría de Cultura, pero al mismo tiempo hay un recorte. También hay un recorte en CONACYT, como hay un recorte también en toda la educación superior, que nos parece preocupante. Para toda la educación superior hemos identificado algo cercano a los 4,800 millones de pesos de reducción en la misma. La política social pues también se ve afectada. Eso también pasó en el recorte anterior, en donde el presupuesto de 65 y más se redujo, pero en este caso incluso Prospera, que es el programa estrella del gobierno, tiene una reducción de 3% en términos reales. Entonces, ni siquiera el programa que se supone que es pues el central de la política social del gobierno es respetado. El presupuesto en salud tiene un recorte de 6,7%. Entonces también buena parte de lo que no se está gastando, de los famosos 221,000 millones de pesos, también va a afectar a la política social. Preocupan también el tema de presupuesto con enfoque de género. Si uno compara el cuadro del etiquetado de género del aprobado con el 15 con el que propone el gobierno, hay una reducción de casi 1,500 millones de pesos. Entonces, hay áreas centrales de la administración pública que tiene que ver con inversión, con política social, con educación, pues que sí presenta reducciones. Esto va a tener impactos negativos en la economía porque no hay inversión y va a tener impactos negativos en la calidad de vida de las personas porque la política social, la política de género, pues se ve afectado. Nos preocupa, por supuesto, el tema de que se vuelve a recurrir al endeudamiento. El porcentaje de deuda como proporción del PIB pasa de 4,3 a 47,8. Sí, ya casi estamos en la mitad del Producto Interno Bruto, nuestra relación de deuda PIB.
Esto ya nos está obligando a destinar una buena cantidad de recursos crecientes al costo financiero de la deuda. Eso explica en buena medida por qué, aunque este año el gobierno tiene 50,000 millones de pesos de ingresos más, tiene que ser un recorte de 221,000 millones. ¿Por qué? Porque ya tenemos un incremento muy grande del costo financiero de la deuda, porque ya van 7 años consecutivos en donde hay déficit presupuestal, no para las empresas, que es algo que venía pasando, sino para el gobierno. O sea, desde hace 7 años el gobierno tiene un déficit para su operación. Y esto ya lo estamos pagando del costo financiero de la deuda. No se presentan propuestas mayores para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el presupuesto. Sigue siendo un presupuesto con muchos márgenes de maniobra en el ramo 23, en la posibilidad de que los excedentes sean asignados o los ejercicios sean reasignados sin que el Congreso intervenga, sin que haya transparencia. Se propone algo muy raro, que es que los remanentes de operación de Banco de México solamente puedan ser utilizados para pago de deuda, por lo tanto, eventualmente no podrán ser utilizados para inversión. Yo pensaría que los remanentes de operación de Banco de México pues tendrán que ser utilizados para inversión. Ahí se está reforzando una política monetaria que es restrictiva, que ni siquiera los excedentes del banco son para actividades productivas. La reducción en partidas como servicios personales es muy baja, 3% apenas. Es decir, no es un recorte presupuestal en áreas no sustantivas del gobierno. Hay, como lo presentamos nosotros en la propuesta que hicimos la semana pasada, hay áreas de oportunidad, tanto en servicios personales como de asesoría, como de vehículos, como de materiales, como de comunicación social, que sí pueden ser recortados y ahí tendrá que estar el recorte. El recorte tendría que estar en los salarios de los funcionarios y no en la inversión y no en los programas sociales. Entonces, el esfuerzo en tema de austeridad es muy pequeño en el gobierno. Volvemos al recorte que hizo el gobierno durante el año también. Solo una pequeña parte fue ese tipo de gasto y la mayor parte fue inversión y fue política social. Se presenta el tema en materia tributaria de que se vuelve a la deducción acelerada de activos y de inversiones para pequeñas y medianas empresas. Eso parece interesante. Lo que llama la atención es que también las empresas energéticas lo podrán hacer, incluso empresas que no son pequeñas y medianas. Esto llama la atención porque en el tema energético sí se quiere dar subsidios fiscales a las empresas. Seguramente es porque la reforma energética pues no ha funcionado. Entonces ahí sí nos va a costar a los mexicanos unos incentivos fiscales que no serían justificados. Para las empresas medianas y pequeñas pueden ser, para las empresas de mayor tamaño, ¿por qué solo las energéticas son las que son beneficiadas? Llama la atención el tema. Y finalmente creo que hay que discutir qué tan realistas son las variables que se están utilizando en los pronósticos. A mí me parece muy difícil pensar que la inflación va a ser 3%, como la de este año, cuando llevamos ya varias veces de devaluación del peso, una devaluación de alrededor de 30% del peso. Eventualmente, esta devaluación va a ser transferida a los consumidores, porque además ya es una devaluación de carácter permanente. Muy difícilmente el peso va a regresar a los niveles de hace un año. Entonces, yo difícilmente pronosticaría una inflación igual a la de este año. Yo creo que ahí va a haber una inflación mayor y hay muchos elementos para decirlo. El otro es la tasa de crecimiento. Parecería que difícilmente la economía mexicana va a crecer arriba de 2.5%. No hemos crecido a ese ritmo desde hace muchísimo tiempo. No estamos generando las condiciones para hacerlo y menos con un presupuesto así de recesivo. Entonces el pronóstico de 2.5 parece complicado. Cuando en este país bajar el pronóstico de crecimiento de Hacienda pues se ha vuelto un deporte nacional, ¿no? Cada 2 meses sale el subsecretario del ramo a decir que va a bajar el pronóstico de crecimiento. Entonces 2.5 parece alto, como parecen altos los $50 de precio de petróleo y el tipo de cambio a menos de 16 pesos. Parecería que si se aprueba un presupuesto con estas variables durante el año, pues habrá necesidad de hacer un reajuste. Y ese ajuste pues se va a hacer en el Congreso. Va a ser un ajuste que va a hacer de manera unilateral la Secretaría de Hacienda porque no le van a dar los impuestos por estas estimaciones. Creo que sobre esto podemos tener una primera reacción. Insisto, nos preocupa
reducción en programas sociales, reducción en cultura, reducción en gasto de inversión. Nos preocupa que la reducción no esté en el gasto operativo no prioritario, y nos parece que entonces pues hay que hacer una reingeniería mayor del presupuesto y de los ingresos, ¿no? No sería responsable aprobar un presupuesto con estas características, quedan muchas dudas. Creo que es un presupuesto que lo vamos a tener que discutir en condiciones muy difíciles, precisamente porque el país no ha mantenido finanzas públicas sanas, porque estos años anteriores, a pesar de que hubo ingresos petroleros muy altos, se incurrió también en deuda pública y esa deuda pública no se invirtió en inversión productiva que generara crecimiento. Entonces, pues básicamente esa es nuestra posición en un primer momento, y pues lo que queremos hacer es durante estos días seguir manifestando nuestra opinión, abrir también el proceso de discusión presupuestal a muchas voces que seguramente pues van a estar preocupadas con el tema. Sí. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputado, buenas tardes. Preguntarte sobre todo en este anuncio que hacía que para el 2016 los precios de la gasolina, de las gasolinas van a estar acordes a los precios internacionales, pero ya hemos visto que no, porque a pesar de que bajaron, México sigue vendiendo muy cara la gasolina y los derivados de esta. Y también sobre este bono educativo que hablaba el secretario, que dice que el gobierno mexicano no corre ningún riesgo, que todo lo van a asumir los inversionistas. ¿Eso es creíble de que lo puedan hacer? Hablo de los sí, gracias. Y también con los combustibles, se dice que para el 2016 también va a quedar a libre mercado los precios del gas LP, y que esto podría generar todavía un mayor descontento por los incrementos, pues cada quien va a tener sus precios. Sí, va a haber, se anuncia liberalización de precios, esto pues con mercados que no necesariamente son competitivos, pues podría haber un incremento o no una reducción. Yo lo que entiendo que van a liberalizar los precios de la gasolina, pero no el impuesto positivo a las gasolinas, porque lo que tuvimos por muchos años fue un subsidio a la gasolina con el IEPS negativo, y luego ese IEPS se cambió por un IEPS positivo. En este año yo calculo que el gobierno va a recaudar unos 250 mil millones de pesos del IEPS positivo a gasolinas. Es decir, la parte de la caída de los precios internacionales se compensó pues con la recaudación de los consumidores nacionales de gasolina. Entonces yo entiendo que van a liberalizar los precios, pero no van a quitar el IEPS, ¿no? Eso que es lo que realmente está haciendo que el precio esté alto. El precio no está alto porque el precio esté controlado, el precio está alto porque hay un impuesto a las gasolinas que se mantendrá. En el tema que mencionas de los bonos, a mí lo que me preocupa es que esto no se presentó en el presupuesto como deuda. Yo entiendo que lo van a hacer fuera del presupuesto, entonces lo van a gastar sin el marco jurídico propio del presupuesto, y no lo quieren registrar como deuda. Lo que decía antier el secretario de Educación es de risa, es decir, no es deuda, es que nos vamos a traer unos ingresos del futuro y los vamos a gastar hoy. Pues eso es deuda, ¿no? Si yo tomo un dinero y ese dinero me lo van a descontar de lo que gane en los próximos 10 años, pues sí es deuda, ¿verdad? Y ahí lo que se está planteando es tomar dinero del ramo 33 de los recursos para infraestructura de las entidades federativas. Entonces, usar este dinero ahorita y en los próximos 20 años descontarles. Bueno, en los próximos 20 años los estados van a tener menos dinero para invertir. Entonces, sí es una forma de endeudamiento que tendría que estar pues aquí en la ley de ingresos y en el presupuesto para analizar si es un endeudamiento adecuado, porque el Congreso de la Unión es el que tiene la facultad de autorizar endeudamiento. Estrada, del Reforma. Buenos días. Son dos preguntas. La primera es, al parecer serán los pagadores de impuestos quienes van a tener que absorber este presupuesto, ¿no? La caída petrolera. Ya dijo uno de los subsecretarios de Hacienda que el 19%, que va a subir un 19% la presión a los pagadores de impuestos, ¿no? No sé si esto lo vean como un terrorismo fiscal o qué se… Bueno, sí, lo que ha pasado es que la caída de los impuestos, de los ingresos petroleros, desde este año, por el IEPS positivo, y con las medidas de la reforma tributaria, efectivamente se ha incrementado, están calculando un incremento en 20% en los impuestos. Habría que ver si es realista, porque habría que ver si la economía va a crecer a lo que van a crecer. Y hay una preocupación porque estos impuestos han sido impuestos al consumo, la gran mayoría, y han sido impuestos entonces a las personas independientemente de su nivel de ingreso.
Entonces estamos gravando más a todas las personas y como han sido sobre alimentos, por ejemplo, o sobre lo que la gente consume todos los días, por ejemplo, el incremento del IVA en frontera, pues son los mexicanos más pobres por los que están pagando más estos impuestos, ¿no? Entonces, son impuestos que pagan los mexicanos más pobres y que no están sirviendo para generar mayor inversión pública y mejores programas sociales, ¿no? Pero efectivamente hay una caída, así de memoria, de 30% en los petroleros y un incremento de 20% en los no petroleros. La segunda pregunta tiene que ver con algo que publicamos hoy en Reforma, de esta aparente reunión que hubo en Los Pinos entre el presidente de la República y los directivos de OA. Evidencia en el sentido de que sí hay temas de tráfico de influencias y en más de un caso, pues también hay recursos federales. Pues sí, parece ya cada vez más grave el tema, ¿no? Sí. Fernando Damián, Milenio. Gracias, buenas tardes. Diputado, consultarle, según los criterios generales de la política económica que ayer presenta el Ejecutivo, del gasto programable de 3.5 billones más o menos, 61% estarían destinados a funciones de desarrollo social. Sin embargo, usted nos comenta de algunos recortes en programas específicos en esta materia. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué se refiere el gobierno federal cuando anuncia 61% para desarrollo social? No, bueno, ese es el porcentaje total, digamos, ¿no? Y esas, hay distintas maneras que el presupuesto se presenta, ¿no? Y entonces ya los funcionarios pueden argumentar lo que más les convenga dependiendo de la presentación que hace. Lo que hay es que específicamente hay recortes a programas, incluso, insisto, al principal programa social del gobierno hay un recorte de 3%, ¿cómo se llama ahora? Es que ya le han cambiado tanto de nombre, ¿no? Progreso, oportunidades, Prospera, ahora se llama. Y hay recortes a educación superior, hay recortes al CONACYT, hay recortes al INA, hay recortes a universidades, ¿no? Hay recortes al gasto en salud. Entonces, como proporción del total, pues bueno, se mantiene una proporción de esa magnitud. Sin embargo, el recorte fue un recorte que no fue de manera fuerte en gasto suntuario o en gasto operativo no prioritario. Fue de manera importante en inversión y en programas sociales. Por eso el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones tiene una caída de 20 y tantos %, igual que el de Pemex, igual el de CFE. Por eso los programas del campo también tienen una caída de esa magnitud. Entonces, uno, va a ser recesivo porque inviertes menos e inviertes menos en programas productivos. Va a afectar a la población porque afectas a la política social y a los servicios públicos. Y no estás afectando de manera fundamental el costo del gobierno o lo estás haciendo de manera marginal. Sí, ellos utilizan distintas interpretaciones o presentaciones del presupuesto para querer hacer los puntos, pero los datos son muy sólidos en ese sentido. Jorge Chaparro, Efecto TV. Gracias. Diputado, yo quisiera preguntarte la posición de Morena respecto de la ratificación de Agustín Carstens al frente del Banjico y, aprovechando la presencia de la coordinadora, saber si en el ámbito político Morena estará dentro de las negociaciones, porque parece ser que en la legislatura anterior como que se marginaron de las negociaciones, simplemente era no, y ahora me gustaría saber cuál va a ser la posición, si estarán jugando. ¿Con qué línea de otros partidos se acercan más ustedes? ¿Con quiénes estarían buscando formar alianzas para poder, en este caso, frenar el presupuesto o modificarlo? ¿Y hasta dónde creen que puedan llegar con estas modificaciones? Yo diría con el primer tema, y le daría la palabra a Rocío. Creo que no podemos nosotros apoyar la ratificación de Agustín Carstens, dado que estamos en contra de la política monetaria que ha tenido el gobierno. Ha sido una política monetaria recesiva, si las decisiones que ha tomado el Banco Monetario, el Banco de México ha profundizado la crisis, no han sido medidas que alienten el crecimiento económico, que es algo que sí puede hacer un banco central, y también en el tema donde tienen facultades de regulación en el sistema financiero, pues tampoco ha contribuido a hacer un sistema financiero más barato, más democrático, más abierto. Entonces, en congruencia con esa crítica a la política monetaria del gobierno suscrita en una política neoliberal en general, pues no, seguramente tendrá que haber otro tipo de gobernador de Banco de México que incluso estuviera más acorde de lo que hoy se está discutiendo en el mundo, que tiene que ver con bancos centrales que también tuvieran el crecimiento y la promoción del crecimiento como uno de sus objetivos. Sí, gracias. Miren, como ustedes saben, Morena metió una iniciativa
de austeridad donde va una propuesta de redistribución del gasto. Y lo hacemos con un sentido responsable. Ya les comentó aquí el diputado Vidal cómo presenta hoy la Secretaría de Hacienda, sobre todo, el presupuesto al 2016. Y lejos de estar o no estar de acuerdo, está mal. Está mal porque inicia con una posición de $50 el barril. ¿En base a qué la Secretaría de Hacienda fija el barril a ese precio cuando en el último trimestre ha estado hasta $34? Cuando hay una inundación de petróleo barato en todo el mundo. Cuando Irán anuncia que él en 8 días tiene la capacidad para, nada más Irán, aumentar hasta 500,000 barriles por día su producción. En 8 días, en un mes la aumenta en 2 millones al día. Esa postura, eso nos afecta a todo el mundo para el precio del barril. ¿Qué va a pasar? Pues que a mitad del año que entra va a salir Hacienda, como ya es costumbre, a decir que tiene que hacer un ajuste porque no tiene los ingresos, porque cayó el barril del petróleo, porque esperaban excedentes que no van a tener. ¿Qué no sería más responsable? Fijar un precio del barril en un tope más bajo, en caso de que la política internacional diera un aumento en los precios del petróleo, pues entrarían al dichoso Fondo Mexicano del Petróleo que tanto nos presumieron. Eso es en cuanto a ingresos. Sus ingresos no los vemos sólidos, no los vemos bien fundamentados, y en cuanto a la distribución, fuimos contundentes en nuestra posición. No queremos más deuda, porque hoy sabemos que en los últimos 15 años nada más hemos pagado 516,000 millones de dólares en impuestos y amortizaciones. Es un dineral. No podemos seguir con esa política irresponsable. Les hicimos ver en nuestra iniciativa qué recortes al gasto se podían hacer sin afectar el nivel de vida de los mexicanos. Disminuyen el presupuesto a salud, a educación, a programas sociales, a educación superior, al CONACYT, a la cultura, pero no hablan de los excesos de gastos gubernamentales. Entonces, aquí es cómo vamos a ponernos de acuerdo con ellos en un planteamiento que son mayoría, pues sí, pero es una mayoría que está mal y que lo vamos a ver reflejado en nuestros bolsillos y en las finanzas de todo el país. Ese es el punto a discutir, ese es el punto a tratar. El punto es estar viendo renglón por renglón de lo que está planteando el gobierno, de que surge de una base endeble, como fijar el precio del barril a $50. Entonces, si ustedes como me preguntas, ¿qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo desde el primer día que iniciamos. Sentarnos, ver los números, y no es de que, bueno, sí que tantito el pueblo sufra y tantito no. Hoy es un escándalo lo de OHL. No nada más se le da carta abierta para que se lleve una gran parte del presupuesto en Pemex y en la CFE, sino hoy vemos la carta abierta que le da prácticamente Los Pinos para que también todas sus obras suntuosas las arranque, y ahí no hay recortes, y ahí no hay problema, y ahí no hace mención el secretario de Hacienda. Son puntos que tenemos que analizar. Es el dinero de las finanzas públicas el que se tiene que ver en este presupuesto. Sentarnos, pues nos vamos a sentar con todos a platicar y a decirles por qué Morena tiene esta postura, y no es una postura radical, una postura responsable, con números,
con argumentos. Eso es lo que vamos a trabajar en Morena. No me contestaste, ¿hay algún partido con el que ustedes estarían acercándose, sobre todo ahora que el PRD y el PAN unieron fuerzas para echar atrás la reforma fiscal? ¿Ustedes se sumarían a esta propuesta, por ejemplo? No, nosotros tenemos, a ver, ellos autorizaron esas reformas. El Pacto por México autorizó las 12 reformas. Y ahora el mismo pacto va a modificar a lo mejor unos de un lado y otros de otro. Esta es una irresponsabilidad legislativa. Morena, en su plataforma política, planteó tirar las reformas estructurales porque desde un inicio se hicieron para negocios privados. Claro que nosotros vamos a hacer nuestra propia propuesta, nosotros lo vamos a hacer. Y una reforma, y ya estamos trabajando en la propuesta de la reforma fiscal. Y si hay coincidencias, pues qué bueno, quiere decir que están reconociendo sus errores y caminaremos. Pero si es nada más ponerle un curita para sus intereses particulares, pues entonces seguimos con lo mismo. Y yo creo que después de cómo estamos y que ya lo está reconociendo Hacienda en su ajuste al crecimiento, pues no estamos para estar jugando, hay que hacer las cosas bien y serio. Hay algo que quisiera agregar, que es, yo no sé si alguien vio el presupuesto base cero, yo no sé dónde quedó. Es decir, fue un mito genial, ¿no? El presupuesto fue un mito genial, no hicieron eso. O sea, no hubo ningún ejercicio sistemático de reasignación de gasto con criterios de evaluaciones y indicadores. O sea, otra mentira fue que iba a haber un presupuesto que evaluara y que identificara las áreas de oportunidad de gasto, y eso no sucedió. Simplemente hubo un recorte a la inversión y a los programas sociales. En eso quedó el famoso presupuesto de cero. Gracias, muchas gracias. Sí. Víctor Rodríguez, 24 horas. Perdón. Muy breve, son dos preguntas. Les quiero hacer la fórmula de cuál es la postura de la fracción de Morena sobre el anuncio que hace el gobierno federal, que dice que la economía es estable. Sin embargo, en los bolsillos de los mexicanos, pues al parecer no es tan estable como dice el gobierno federal. Si ustedes vislumbran, si ustedes lo han visto en el ámbito social, que si esto podría originar consecuencias contraproducentes dentro del propio país, incluso que pudiera poner en riesgo la estabilidad del gobierno. Y por otra parte, les quiero preguntar, ¿de dónde podría el gobierno federal sacar la diferencia por el precio internacional del dólar? ¿De dónde podría hacer frente a estos recursos y poder solucionar este problema del precio internacional? Sí, yo diría, bueno, no, la economía no es estable, pues hay que ver el tipo de cambio, ¿no? Hay una evaluación de 30% en los últimos meses, el crecimiento promedio per cápita menos de 1%, ya por muchos años, ¿no? Ya de 10 años, finanzas públicas que ya representan una deuda de la mitad del Producto Interno Bruto, ya con un costo financiero la deuda importante. Lo que decía, hoy el gobierno tiene 50,000 millones de pesos más y tiene que hacer un recorte de 221,000 millones. ¿Por qué? Porque hay que pagar costo financiero de la deuda. O sea, estos 7 años de mayor endeudamiento, pues ya te dio eso. Entonces, tristemente no hay estabilidad, no hay crecimiento y todo esto acumulado, más crisis de inseguridad y desatinos en el gobierno por problemas de corrupción, pues sí está generando un panorama muy grave. Lo que nosotros propusimos en las últimas semanas es que con un recorte a distintas partidas que tienen que ver con vehículos, con materiales, con salario, con comunicación, e incluso con las propias subvenciones a los partidos, pues así se puede hacer frente a esto y no reducir ni el gasto de inversión ni el gasto en los programas sociales como consecuencia de la caída del precio del petróleo. Aquí el problema estuvo que cuando el petróleo estuvo alto, ni guardamos el dinero ni lo invertimos en infraestructura productiva. Entonces, hoy estamos pagando el costo de no tener finanzas públicas sanas. Víctor Chávez, El Financiero. Rocío, perdón, nada más para confirmar. ¿Quiere decir que si PAN y PRD van por una modificación fiscal a fondo, que cambien verdaderamente cosas, irían ustedes con ellos? Porque acaba de decir que si son solo curitas, entonces no. Si fueran a fondo, habría… Y también, perdona al diputado Vidal,
Me da la impresión de que están usando este instrumento de los remanentes en el Banco de México como una especie de jauja, porque ahora dicen que entre más caro esté el dólar, pues empezamos a tener más remanentes y tenemos mucho más recursos. Entonces, a mí me da la impresión en lo personal, tú que sabes más, es un instrumento que me parece riesgoso porque lo están usando como un paliativo. Gracias. Bueno, contesto esta, y para que Rocío conteste de la otra. Bueno, es muy errático el uso de los remanentes de operación de Banco de México. De repente cuando se necesitan, salen. Yo recuerdo hace 6 años también, en el presupuesto de 2009, hubo 70,000 millones de pesos que salieron del remanente de operación del Banco de México. Entonces, es una caja ahí poco transparente. ¿Riesgoso? Pues no. Efectivamente, cuando compras dólares baratos y los vendes caros, puede haber un remanente, ¿no? El problema es que no hay claridad en este uso y cómo se usa. Entonces, de repente se saca ahí de la manga el remanente. Ahora proponen regular el remanente, pero me parece que lo hacen de manera inadecuada, porque con la propuesta que tienen nunca se va a usar para inversión en infraestructura, que es lo que yo usaría, es decir, un ingreso que no es recurrente, un ingreso que se da una vez, pues tendría que usarse en infraestructura, ¿no? Entonces me parece que se está regulando mal y efectivamente ahí el remanente uno puede ir de los 4,000 millones a los 70,000 millones, dependiendo del año que uno analice esto, lo cual también pone serias dudas sobre la independencia del Banco de México. Bueno, efectivamente, por este comentario que hace el diputado Vidal, ya no es sano, no está bien que repita el señor Carstens, ya no debe. Es la misma persona haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, y los resultados los hemos tenido mal. Entonces yo creo que ojalá que el Senado de la República sea responsable y analice un cambio adecuado. Ojalá. Ese por un lado, y esa es la postura de Morena. Y por el otro lado, son curitas lo que van a plantear. Al PAN solamente le interesa que en la frontera se baje el impuesto, y el PRD está proponiendo también, nada más en un concepto, liberar. No están planteando, como hoy amanece en Asia, las tasas de interés bajas y eso te reactiva. Aquí no, aquí las tasas de interés alto, se sigue permitiendo esta discrecionalidad al Banco de México, a la bolsa, no es profunda. Pero si fuera profunda y coincidieran con los planteamientos de nosotros, pues excelente, excelente. Esa es la postura de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias.